Este Día del Niño es muy importante hablar sobre la población infantil, sobre la primera infancia y los derechos que ellos tienen. Por eso está con nosotros Mariana Villalobos, ella es directora Vida Plena, que siempre están en pro de la infancia, buscando lo mejor y la oportunidad para los menores de edad. Y está con nosotros haciéndonos pues muy importante el énfasis sobre el hacer frente a la violencia infantil. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí en un día pues tan importante como lo es hoy el Día de los Derechos de la Niñez. Lo del Día de los Derechos de la Niñez, muy importante también tomar en cuenta sobre ello. Ahora, ¿qué se le considera maltrato infantil? Yo creo que muchos desconocen qué es el maltrato infantil. A lo mejor hablarle en una voz alta al niño, al menor, para que te haga caso, ¿ya se le considera maltrato? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, los tipos de maltrato son muchos, es mucha la gama, ¿no? Y un maltrato puede incluir desde una negligencia, por ejemplo, no registrar al niño o no vacunar al niño, hasta temas de abusos de poder, por ejemplo, de maltratos de pegarles, chanclazos, como decía, cintarazos, o situaciones de violencia sexual. Entonces, la gama del maltrato infantil pues abarca toda una gama de situaciones y es realmente triste saber que hoy en día pues cerca del 60% de los más de 38.2 millones de niños, niñas y adolescentes aquí en nuestro país viven algún tipo de esa situación. ¿Y cuáles son estos casos? ¿Cuáles serían los principales casos de maltrato infantil? Bueno, mira, ahorita todavía estamos en ese cambio de paradigma en el tema de la crianza, que es algo que tú pones en redes sociales alguna situación que apunte a que ya no hay que pegarles a los niños y mira, comentarios con relación a lo contrario, pues surgen muchos, ¿no? Porque las personas siguen pensando que hay nalgadas a tiempo, o que hay golpes a tiempo, o que hay gritos a tiempo, cuando la evidencia científica es muy puntual con relación a ese tema. Y sabemos que todas estas situaciones afectan la arquitectura cerebral de los niños y las niñas. Entonces podríamos decir que dentro de las violencias que más viven los niños y las niñas está la violencia física, dentro de algún tipo de castigos corporales que se lleguen a sufrir, la violencia psicológica, cuando te dicen que no eres capaz, que eres un tonto, que estás chiflado, que no te queremos, etcétera, pero también la violencia sexual. Es muy triste saber que México es el primer lugar dentro de los países de la OCDE de violencia sexual hacia los niños, las niñas, pero también es el primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil. Y en ese tema, cuando estuvimos en la pandemia, se aumentaron cerca del 70% de las denuncias con relación a la pornografía infantil. Esto porque los principales agresores de los niños y las niñas no están afuera, sino que están en sus hogares. En redes sociales. Así es, dentro del 60-80% de las agresiones sexuales hacia los niños, niñas, pues están dentro de su hogar, ¿sí? Y más del 90% de esas personas agresoras son hombres. Entonces, dentro de los padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos, se da mucho la agresión. Y el tiempo de pandemia, como dijimos, pues fue una temporada muy triste porque las políticas públicas encerraron a la niñez, pero la encerraron con sus agresores. Esta agresión sexual, como tú mencionas, se incrementó en esta época de pandemia. Ya que termina la pandemia, ¿qué pasó con esto? ¿Se mantiene? ¿Bajó? Pues mira, las cifras negras marcan que estas cifras están, pues digamos, bajando toda vez que los niños y niñas ya se están reincorporando a la vida pública. Pero pues también sabemos que hay muchísimos casos que no se denuncian y que seguimos siendo un alto índice, ¿no? Y no solo en pornografía infantil, sino también en trata sexual. Somos el segundo lugar mundial en trata sexual infantil. Entonces sabemos que hay muchísimas situaciones de personas extranjeras que vienen a contratar servicios sexuales de niños y niñas y no tenemos un control, hay mucha impunidad en eso. Por eso es bien importante que en fechas como hoy entendamos la importancia de promover y entender los derechos de los niños y las niñas, entenderles como sujetos poseedores de derecho y que somos las madres, padres, personas cuidadoras y sobre todo el Estado, quienes tenemos la obligación de crear condiciones para que los niños y las niñas vivan una vida libre de violencia, que podamos identificar y que no pongamos en sus hombros toda la responsabilidad, porque de pronto les decimos, tus partes privadas, no permitas que nadie te toque, no permitas, si algo pasa, grita, pide ayuda. Pero sabemos que cuando se suceden estas situaciones, la realidad es que el niño no tiene la capacidad. Entonces, le sembramos la culpa de que no pudo hacerlo. Somos nosotros quienes tenemos que ser responsables con quién les dejamos, cómo les cuidamos y si hay alguna situación, inmediatamente acudir con un profesional de la salud mental y con las autoridades correspondientes.
Ahora, ¿cómo podemos decirle a los menores, bueno, las cosas se deben de nombrar como son, eso lo sabemos muy bien, pero ¿cómo podemos decirle a los menores alerta para que no pasen algo, una situación así? La educación sexual integral es indispensable para poder disminuir la probabilidad de un abuso sexual. Que desde niños, niñas, desde que estamos cambiándole el pañal, le pidamos permiso para tocar su cuerpo, aunque pareciera que el niño no nos entiende, que cuando vaya creciendo le nombremos las partes de su cuerpo, que hablemos sobre esas partes que nos pertenecen y que son privadas, que solo se ven y se tocan con las manos limpias por ti, y que también, sobre todo, le creemos estas condiciones de confianza. Porque regularmente estas personas agresoras son personas muy encantadoras, que su mamá, su papá las quieren mucho porque es el tío, porque es el abuelo, y entonces sucede mucho que al niños decirlo, invalidamos, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? No, te estás equivocando, no es cierto, no seas mentiroso, claro. Entonces, cuando un niño nos dice algo, sí o sí tenemos que creerle y tenemos que hacerle sentir que está seguro. Porque estas personas agresoras lo que hacen, pues es intimidarlos con decirles, si le dice a mamá, papá, se van a poner muy tristes. Si les dices, yo les voy a hacer daño. Si les dices, va a pasar algo malo. Entonces, saber que los secretos buenos y los secretos malos. Un secreto malo no es algo que te haga sentir bien. Cuando algo que te dicen que hay que guardar un secreto y te hace sentir mal, no te pone feliz, ese secreto no se tiene que guardar. Un secreto bueno es como cuando hacemos una sorpresa de cumpleaños. Es algo que nos da felicidad, sí podemos guardar el secreto. Pero si el secreto no te causa bienestar, inmediatamente saber que puede venir contigo, que le vas a creer. Pero si tú lo regañas por una cosa y pasó algo en casa, y él te dice, no mamá, es que yo no fui, tú le dices, claro que sí. Desde ahí ya le estás diciendo, yo no creo en ti. Entonces, la crianza respetuosa, el poderles crear condiciones, validar emociones, sentir que somos seres que nos podemos equivocar, todo eso va favoreciendo que los niños y niñas se vayan empoderando en sus derechos y que ellos incluso sepan que una emergencia pueden llamar 911. Y que yo como mamá, papá sepa que hay un número 075 para denunciar cualquier tipo de violencia. Aunque yo sea un vecino que escucho gritos en la casa de al lado muy frecuentemente y el niño llora, yo puedo llamar 075 para poder denunciar y que se haga esa investigación para darle voz a quienes de pronto por su edad no pueden defenderse. Ahora, nos platicabas sobre estos números negros. Me imagino que son esos números, esas denuncias que no hacen. ¿Cómo están en estas estadísticas? No, pues las cifras negras sí son alarmantes, ¿no? Si de pronto decimos que el 60% de las cifras que se denuncian, imagínate, viven algún tipo de maltrato, pues entonces, ¿cuánto estaríamos hablando de que casi el total? Porque la realidad es que todas y todos hoy en día, de alguna manera, somos personas sobrevivientes de la violencia en nuestra crianza. A todas las personas que nos están viendo ahorita, seguramente alguien les gritó, les chancleó, les dio un cinturonazo, les castigó, e incluso el otro extremo, les dejó hacer lo que querían, porque también eso es negligencia. ¿Sí? La crianza respetuosa, la crianza basada en derechos es poner límites claros, límites saludables, pero siempre hacerlo desde el respeto, desde la validación, desde las consecuencias y no el maltrato. Entonces, cuando las personas todavía las escuchas decir, yo soy una buena persona gracias a los chanclazos que me dieron, gracias al maltrato de mi santa madre que me dio con el cinturón, te das cuenta de lo perpetuado que tenemos, pues la cultura de la violencia, ¿no? Nos cuesta trabajo aceptar que somos lo que somos gracias a las millones de interacciones positivas que tuvimos, desde el buenos días, la comida calientita, un abrazo, un beso, y muy a pesar de todo aquello que no requeríamos. Entonces, si nosotros como los responsables ahora del bienestar infantil decidimos sanar esas heridas, decidimos fortalecer nuestras competencias parentales, imagínate, si tú estás bien, ¿cómo van a estar los niños y niñas de tu entorno si tú omites esa parte violenta que no es más que el reflejo de la falta de habilidades que como adultos podemos tener? Mariana, ¿cómo podemos identificar un niño feliz, un niño sano, al que un niño no lo es? Digo, uno se imaginaría que a lo mejor el niño pues siempre está triste, no sé, en una esquina, llorando, pero no siempre tiene que ser así. A lo mejor disfraza esos sentimientos haciendo otra cosa. ¿Cómo podemos identificarlo? Lo que sí está muy, muy claro es que cuando hay alguna situación de abuso grave, los niños y las niñas pueden llegar a tener cambios en el comportamiento.
pérdidas de apetito, mucho miedo de separarse de su mamá, papá o de la persona que le cuida, que le genera confianza. Y dicen, ay, es que ahora se ha vuelto muy chiflado, ya solo quiere estar conmigo. O llora cuando, por ejemplo, no quiere ir a la estancia infantil. O llora mucho cuando no quiere ir a la escuela. Y es un llanto que no se puede acompañar porque le genera, tú lo ves como muy ansioso. O en ciertas reuniones familiares, no quiero ir a la casa de este familiar. Y empezamos a notar esas situaciones, o bien niñas que empiezan a tener muchas rosaduras. Ay, es que se me rosa mucho el niño y la niña. Es que trae muy rojas sus partes privadas, ¿no? Y ese tipo de situaciones nos deben alertar para que podamos revisar qué es lo que está pasando. Y sobre todo entender que es nuestra responsabilidad siempre estar alerta de con quién están nuestros hijos. Porque en estas reuniones familiares donde la familia se pone a jugar a la lotería, donde la familia se pone a platicar, a bailar, a cantar, y de pronto hay un adulto jugando allá en privado con los niños, pues tenemos siempre que estar alertas y con la puerta abierta, decirle a los niños, a las niñas, hoy aquí voy a estar para cualquier cosa, estar yendo a revisar y siempre indagar, preguntar. Hoy en día el exceso de pantallas a la hora de la comida, por ejemplo, nos priva de estos momentos de conversar, de leer a nuestros hijos, si tiene apetito, si no, si está muy a la defensiva, si ya no le interesan las mismas cosas que antes, y todas esas situaciones que a veces como adultos dejamos de ver por estar pensando en lo que creemos importante, nos impiden detectar a tiempo una situación que pudiera acompañarse psicológicamente y poder fortalecer a ese niño o esa niña que necesita un acompañamiento puntual. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Es un tema muy importante el hablar sobre ello, el darle la atención a la crianza respetuosa, como tú mencionas, muchos de seguramente no, que haga lo que quiera ya con tal de no batallar. Eso también es importante, darle la crianza que merecen los menores, y agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias y pues bueno, sigamos celebrando este día protegiendo los derechos de las infancias. Muchísimas gracias. Mariana Villalobos, ella es directora de Vida Plena, nos habló sobre pues cómo hacer frente a la violencia infantil y los derechos que tienen los menores.